Hola, buen día. Somos integrantes del grupo 303 del Colegio de Bachilleres Plantel número 2 y está conformado por Cassandra Alondra Montero Román, Víctor Fernando Martínez Mastache, Edwin Jair Mata Herrera, Juan de la Cruz Rosales Gutiérrez y su servidor, Brian Jair Pimentel Robles. ¿Qué es la aceleración? Es la acción y efecto de aumentar la velocidad. A su vez también es la razón entre el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo que esto ocurre. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Esto es A igual a VF menos VI entre T. Si lo aplicamos en la vida cotidiana, cuando un vehículo está en línea recta, está parado y tiene que agarrar una velocidad, pero no puede ser una velocidad de tiempo inicial. La inicial puede ser desde cero y al final puede ser la N. Bueno, en esta gráfica explica que empieza desde cero y puede agarrar una velocidad máxima que puede ser N. La aceleración también puede ser negativa, puesto que cuando se frena también hay un cambio de velocidad. Por ejemplo, en un coche puede ir recto y agarrar una curva y frenar y ya pierde un poco de velocidad. No hay ningún objeto real que pueda realizar un movimiento continuo mientras que el tiempo está parado. Tienen que iniciar su aceleración desde cero. Por ejemplo, en esta gráfica está mal, como bien había dicho. Ningún coche o vehículo objeto puede iniciar una aceleración desde un segundo. La fuerza debe de ser la partida debe de ser desde cero. También cabe destacar que hay dos tipos de aceleración: la aceleración media, que es la que se obtiene con una fórmula, y la aceleración instantánea, que es la que se obtiene en el momento exacto. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué es? Es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria con una aceleración constante. Bueno, aquí tenemos un ejemplo sobre la clase de movimiento. El móvil efectúa variaciones de velocidad iguales en tiempos iguales. Ahora les explicaré cómo sacar la aceleración. 55 metros menos 10 metros entre 3 menos 0. Aceleración es igual a 45 metros entre 3 segundos igual a 15 metros. Para sacar la velocidad media sería velocidad media es igual a 55 menos 10 entre 2. Velocidad media igual a 45 entre 2 es igual a 24.5 metros sobre segundo. Las características. El movimiento se realiza sobre una línea recta. La velocidad es variable y aumenta o disminuye en cantidades iguales y en tiempos iguales. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de la rapidez. La aceleración constante es diferente Caída de libre cero. y tiro vertical. ¿Qué es caída libre? La caída libre se refiere a cualquier movimiento hacia abajo debido a la acción de la gravedad, independiente de cómo fue en el inicio del movimiento. Existen dos tipos: cuando se aplica una fuerza para la caída y cuando es caída libre. Galileo Galilei propuso las siguientes leyes. Ley 1. Todos los cuerpos en el vacío caen con la misma aceleración. Ley 2. Los caminos parciales recorridos en la unidad de tiempo son proporcionales a los números impares. Ley 3. Los espacios recorridos en la caída libre son proporcionales a los cuadros de los tiempos. En la caída libre existen dos formas en las cuales un objeto puede caer. La primera es soltándolo sin aplicar ninguna fuerza desde una altura determinada. Esto podríamos explicarlo mejor con el siguiente ejemplo. Se deja caer una piedra desde una altura de 100 metros. ¿Qué tiempo le tomará a la gravedad hacer que esta piedra llegue al suelo? Primero hay que tomar en cuenta los datos que ya sabemos. Y es igual a 0, puesto que es el punto inicial del cual se va a soltar el objeto. VI es la velocidad inicial. Como no estamos aplicando ninguna fuerza para tirar este objeto, para dejarlo caer, va a ser igual a 0. YF es el punto final. El punto final es desde 0 hasta menos 100 metros, que es donde está el piso. Por eso es menos 100 metros. Y G es la gravedad y va a ser a menos 9.8. Ahora, con lo anterior ya sabido, podemos eliminar de la fórmula que está debajo de la imagen lo que es YI, que es el punto inicial, y VI por T, debido a que es la velocidad inicial, que es igual a 0, por T, que es el tiempo, y prácticamente sería 0, y YI es 0. Entonces quedaría que el punto final, o YF, va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, o sea, YF va a ser igual a un medio de GT al cuadrado.
Si bien el punto final es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, entonces un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado es igual al punto final. El punto final es igual a menos 100. Ahora tenemos un 2 que está dividiendo del lado izquierdo, va a pasar multiplicando del lado derecho. La gravedad que está multiplicando el tiempo al cuadrado va a pasar del otro lado con la operación contraria, que sería dividiendo. ¿Cómo eliminamos el cuadrado? Pues aplicamos una raíz cuadrada de ambos lados. Después resolvemos, que sería 2 por menos 100 entre 9.8 y quedaría con la raíz de 20.4081. Y la raíz de esto es igual a 4.5175, que es el tiempo que le tomará a la gravedad hacer que la piedra llegue hasta el suelo. La segunda forma es lanzar un objeto desde una cierta distancia con una determinada fuerza. Esto también se puede explicar mejor con un ejemplo. Se lanza una piedra verticalmente hacia abajo con una velocidad de 12 metros sobre segundo. ¿Cuáles son su velocidad y posición al cabo de un segundo? Nuevamente tenemos que identificar los datos que ya sabemos. La velocidad inicial va a ser igual a la velocidad de lanzamiento, pero negativa. Negativa porque la estamos tirando hacia abajo, hacia el eje Y negativo. El tiempo en el que queremos que se realice la acción, pues, o el tiempo en el que queremos saber la posición después de un tiempo, ¿no? Entonces sería un segundo. La gravedad pues sería menos 9.8 por ser negativo, y Y, que sería el punto inicial, igual sería 0, porque no nos estamos dando un punto de referencia del cual lo estamos lanzando, así que igual se está lanzando desde un punto 0. Ya sabemos la velocidad con la que inicia el objeto, pero ahora debemos saber la velocidad con la cual termina el objeto, o cuál es su velocidad al cabo de un segundo. La fórmula para obtener la velocidad sería que VF, o sea, la velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La velocidad final va a ser igual a los 12 metros sobre segundos negativos más menos 9.8 metros sobre segundos de la gravedad. Prácticamente sería una suma de menos 12 más menos 9.8, que quedaría a 21.8, y esa sería la velocidad final del objeto. Ahora vamos a obtener la posición al cabo de un segundo, que sería el punto final. El punto inicial sería desde 0. En este caso ya la velocidad inicial ya tendría un valor, que sería un valor negativo de menos 12 metros sobre segundos. El tiempo es un segundo. Se le va a sumar un medio de la gravedad, que sería menos 9.8 por un 1 por el tiempo al cuadrado. Entonces el punto final, o el punto al cabo de un segundo, va a ser igual a menos 12 metros sobre segundos por 1 más 0.5 por menos 9.8 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado va a ser igual a 1, así que quedaría solamente como menos 9.8 por un medio. Entonces quedaría menos 12 metros sobre segundos más la mitad de menos 9.8 es igual a menos 4.9, y menos 12.8 más menos 4.9 es una suma de negativos, va a ser igual a menos 16.9 metros, y esa sería la posición que tendría el objeto al cabo de un Cuerpo que se segundo. lanza verticalmente hacia arriba. Eso es lo contrario a la lanzada hacia abajo, porque el valor de la velocidad inicial es diferente de 0 y tiene un valor positivo. Desde el suelo se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una rapidez de 29.4 metros por segundo. ¿Qué tiempo tarda en llegar a su altura máxima? ¿Cuál es la posición de la pelota en su altura máxima? Bueno, en este problema tenemos como velocidad inicial, que es igual a 29.4 metros por segundo. La gravedad, como ya la sabemos, es igual a menos 9.8 metros por segundo. Y el punto inicial es igual a 0. Su fórmula para el tiempo sería que GT es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Para despejar el tiempo, la fórmula sería tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial entre gravedad, que sería esto como 0, que sería de la velocidad final, como no la sabemos, es igual a 0. 0 menos 29.4 metros por segundo entre la gravedad, que es igual a menos 9.8, daría un resultado como 3 segundos. La altura máxima va a ser igual al punto inicial, que es 0, más 29.4 por 3 más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado.
Esto va a ser igual a 88.2 metros más un medio de 29.4. Había tenido un error en la diapositiva, puesto que no había elevado el 3 al cuadrado, y que es 9, así que quedaría 0 más 29.4 por 3 más un medio de menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, más 3 segundos al cuadrado, que sería 9, o sea sería menos 9.8 por 9, y esto quedaría a un medio de menos 9.8 por 9. Entonces, como resultado final obtendríamos 88.2 menos 44.1, que va a ser igual a 44.1 metros. Como conclusión, podríamos decir que la fórmula de la gravedad y la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son la misma. La única diferencia es que en el movimiento rectilíneo utilizamos x como velocidad inicial y velocidad final, y en la fórmula de la gravedad utilizamos y como punto inicial y punto final.